Muy buenos días, estimados compañeros, acá en el set de Canal Antigua, público televidente. Gracias por acompañarnos nuevamente esta linda mañana de día martes 17 de noviembre. Bueno, los últimos días han estado plagados de diagnósticos sobre lo que sucede en el sistema de salud de nuestro país. Más bien ahora los guatemaltecos ya no quieren saber más de esos diagnósticos, sino quieren respuestas y soluciones. En un llamado bastante loable, pero a la vez preocupante, algunos médicos han hecho un llamado a la caridad pública para que el sistema de salud no colapse como se prevé en los próximos 15 días de este mes. Pero esta vez vamos a cambiar de perspectiva y hemos invitado esta mañana a un exministro de Salud, es él, el doctor Ludwig Ovalle, quien fue ministro de septiembre del 2009 a enero del 2012, durante el gobierno de Álvaro Colón Caballeros, para que nos cuente sus experiencias, pero más que los diagnósticos, poder apelar a las soluciones. Sabemos que son muchísimos los problemas que han sido postergados, pero alguna solución inmediata, por lo menos para evitar este colapso, debe haber. Y ya cuando usted ve lo que está pasando ahora y lo ve en retrospectiva con base en su experiencia, pues algo podrá iluminarnos sobre qué camino debemos de tomar. Bienvenido, doctor, esta mañana al set de Canal Antigua, acá al Noticiero 7 AM. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente me sumo a la consternación que vive el pueblo de Guatemala el día de hoy, o estos días, por lo que está pasando en el sistema de salud. Yo creo que más que crisis hospitalaria, estamos en un colapso total del sistema. No hay una red de servicios articulada que pueda detener a los pacientes en el buen sentido de la palabra en su atención a nivel de los centros y puestos de salud, porque también se encuentran desabastecidos. El nivel preventivo ha sido también lastimado, pasamos muchas épocas sin vacunas, no hubo tratamiento de eliminación de criaderos para que no se pudiera propagar el dengue ni la chikungunya y otras enfermedades transmitidas por vectores. Y hoy repercute sobre todo en el tema del abastecimiento de insumos y medicamentos en toda la red de servicios. Esto definitivamente ya rebasó las capacidades del Ministerio de Salud. El ministro de Salud que tenemos es un ministro muy bien intencionado que está tratando de luchar contra ese gran gigante que se le puso enfrente, pero que definitivamente solo no va a poder hacerlo. Necesita el concurso de todo el Estado de Guatemala y del más alto nivel. Yo creo que el presidente de la República debe poner asunto en este tema, declarar el estado de calamidad pública, ubicar los recursos y sentarse a negociar con los proveedores y restablecer la prestación del servicio. Lo que más urge es restablecer la prestación del servicio, que los médicos, en lugar de estar teniendo que salir a las calles a pedir colaboraciones, puedan dedicarse a hacer su función en los hospitales. El tema financiero ha sido un tema financiero bastante complejo e histórico a nivel del Ministerio de Salud. Los recursos en general en salud no son suficientes, nunca han sido suficientes, pero hoy llegamos a un punto en el cual toda la red de servicios ha colapsado. Estamos en un desastre y en un momento de emergencia que el más alto nivel debe tomar acciones. Muchos de estos problemas, me imagino, doctor, para usted no son nuevos, lo que se ha mencionado durante las últimas semanas o incluso durante los últimos meses de gestión. Definitivamente han de haber habido algunas variables o factores que han acelerado el que lleguemos el día de hoy a este prácticamente colapso del sistema de salud. Con base a su experiencia, usted mencionaba ahora declarar estado de calamidad pública. ¿Eso lo ve usted como una solución de corto plazo para evitar que este colapso se dé en los próximos días? ¿Qué significaría el poder declarar un estado de calamidad pública? ¿Qué alivios pueden dar a esta situación? Porque serían alivios, imagino que no es la solución. Efectivamente, han habido algunos factores que han contribuido, además del tema financiero. Nosotros podemos ver que en este gobierno han habido 5 ministros, 18 viceministros y muchos procesos administrativos se quedaron entrampados. Por ejemplo, una licitación pública, si usted hace todo correctamente y no hay ningún amparo, ninguna impugnación de ningún proveedor, lo mínimo que le va a durar son 6 meses para compra de medicamentos, para compra de cualquier insumo o cualquier mantenimiento hospitalario. Durante este gobierno han pasado 18 viceministros, de los cuales han sido 5 administrativos, y cada uno de ellos tiene que firmar las licitaciones. Cuando el despacho de un viceministro llega a una licitación que no le consta que todo se hizo apropiadamente, lo que hace es retroceder el proceso y reempezar. Entonces, si hay medicamentos que hoy quisiéramos comprar de inmediato y las cantidades son arriba de 900,000 quetzales, hay que hacer licitaciones públicas, lo cual llevaría 6 meses como mínimo. De esa cuenta, el estado de calamidad pública permite
siguiendo los debidos procesos de transparencia, por supuesto, no solo hacer compras más fácilmente, sino que también ubicar recursos de donde corresponda. Hoy tenemos como Estado de Guatemala que priorizar al más alto nivel la salud como el tema principal. Dejemos de pensar en otros temas, hay que pensar en que salud pública necesita... ¿Será posible encontrar esos recursos o identificar esos recursos hoy, prácticamente ya terminando la ejecución del presupuesto 2015? Pues yo creo que sí. Ayer salía la noticia de que iban a ubicar 350 millones, que hasta antes del anuncio de los médicos de salir a las calles no se había dicho. Retrocedamos un poquito. En el año 2006 hubo una huelga de hospitales de 6 meses de duración porque había desabastecimiento de insumos. En aquel momento se declaró la calamidad pública, se ubicaron 153 millones para comprar equipo e insumos a los hospitales y el tema ese se resolvió en alguna medida para el momento. El problema fue que posteriormente los incrementos presupuestarios no han ido acorde a las necesidades y además se han adquirido compromisos que no estaban establecidos previamente, que han también absorbido los recursos de salud pública, digamos el pacto colectivo. Si bien es cierto, nosotros tuvimos 3.700 millones en el último año, no firmamos ese pacto porque no teníamos los recursos. El gobierno actual tiene 5.500 millones, más de 2.000 millones más, o alrededor de 2.000 millones más, pero de esos 2.000 millones, por lo menos 1.100 se van para el cumplimiento del pacto colectivo. Y están comprometidos. Entonces, el estado de calamidad pública permite que se enfoquen en es como que fuera un desastre natural. Ahora, eso permitiría el estado de calamidad pública poder abastecer de insumos, acelerando todos estos procesos de licitación, pagar a los proveedores y pagar al personal. 350 millones prácticamente sería nada más un paliativo para terminar el 2015. Mire, en la mayoría de gobiernos ha habido problemas de abastecimiento, ha habido problemas de insuficiencia de recursos y con los proveedores, en nuestro caso, pudimos sentarnos a platicar, dialogamos, hicimos convenios de pago y cumplimos los pagos que había que hacerse. ¿Usted no fue sujeto de chantajes por parte de algunos proveedores, como ha denunciado el actual ministro Mariano Rayo, por parte de algunos proveedores de insumos o de servicios? Mire, afortunadamente no. Nosotros tratamos siempre de mantener una línea de transparencia. Yo cuando asumí, lo primero que hice fue sentarme con la gremial de medicamentos a pedirles que por favor, cualquier problema de que les quisieran pedir recursos o dádivas, que por favor lo denunciaran, que nosotros queríamos hacer una gestión transparente. Lanzamos la política de transparencia del Ministerio de Salud, abrimos la Oficina de Libre Acceso a la Información. Y presiones de proveedores no pude tener porque no me sentaba con ellos más que si no era en grupos grandes. Sí tuvimos presiones a nivel del Congreso, tuvimos presiones a nivel del sindicato que nos presionó de tal manera que firmáramos el pacto colectivo, pero como yo les dije en todo momento, si no tengo recursos extras no puedo comprometer los recursos de salud porque eso en buena medida ha venido en este momento a perjudicar. No estoy diciendo que no sea necesario que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo. Pero lo que debe prevalecer es el bien común también, es obligación del Estado. Entonces, un reto ahora del ministro Rayo sería, ayer hubo esta decisión por parte del Ministerio de Finanzas de trasladar 350 millones de quetzales para suplir estas necesidades inmediatas. Le corresponde ahora a él sentarse a decir, por lo que usted nos señalaba, a negociar con los proveedores para lograr un acuerdo de pago. A los que les debe. Y está pendiente todavía sentarse nuevamente a hablar con los sindicalistas sobre a qué acuerdo se va a llegar sobre las condiciones de trabajo firmadas en el pacto colectivo. Pues miren, digamos, en el caso de los proveedores, 350 millones va a ser un paliativo para los 1.200 millones que les deben. Y no estamos pensando no estamos incluyendo que hay que comprar más. Es una tercera parte de lo que se está resolviendo el problema aproximadamente. Exactamente, entonces sí hay que platicar con ellos, hay que darles señales de que hay buena intención de pagarles, pero más que solo eso es conseguir recursos. Si no se consiguen más recursos, aunque el licenciado Rayo tenga la mejor de las intenciones a la limpieza profunda que necesita el Ministerio de Salud en este momento, haga lo que haga sin recursos, no va a poder hacer mayor cosa. Entonces el tema principal en este momento es restablecer la prestación del servicio. ¿Cómo? A través del abastecimiento. El abastecimiento, pues una son los proveedores, otra es pedir donaciones. Cuando hay una calamidad pública o un desastre natural, los países amigos empiezan a dar donaciones. La otra, préstamos. Al final, cuando una persona en una familia
tiene una necesidad, tiene que ver de dónde. Si usted tiene un hijo enfermo, por ejemplo, tiene que ver de dónde consigue los recursos. En este momento hay que ver de qué manera los guatemaltecos pueden tener nuevamente el servicio y sentarse a prepararse para el año entrante, porque lo que viene para el año entrante no es nada fácil. En el tema del pacto colectivo, lo que yo pienso que hay que hacer es sentarse ya, porque es una presión que se tiene, se ha estado cumpliendo con pagar el bono de antigüedad, se ha pagado otros compromisos del pacto colectivo que hasta cierto punto han limitado los recursos que debieran ser destinados a la prestación del servicio. Entonces sentarse a platicar con ellos. Hay cosas que se pueden cumplir y cosas que no. Sensatamente ambas partes, sin confrontación, decir, bueno, podemos pagar esto y esto no, y que haya un diálogo. Al final, sin hablar, sin comunicarse, no va a haber solución en ese tema específico. Y el otro tema ahora, doctor, es también esa discusión que se está teniendo del presupuesto 2016 y donde el Ministerio de Salud se le reduce el presupuesto respecto al presupuesto vigente. Esto también es una función que tiene que encarar el ministro de Salud, imagino, con el apoyo del Ejecutivo. ¿Qué tantas posibilidades hay de que se lograra hacer una reestructuración de ese presupuesto y darle más recursos al Ministerio de Salud, considerando, como usted mencionaba antes de que saliéramos al aire, que el Ministerio de Salud al final es el rebote de todos los problemas sociales en otras áreas? Efectivamente, a la salud pública, a los hospitales, por ejemplo, que es la última línea del Estado de enfrentar los problemas. Si la inseguridad sigue subiendo, si hay más violencia, las personas llegan a los hospitales o al INASIF. Esto ha sido una carga grande, millonaria. Lo otro, si las personas no está bien educada para la preparación de alimentos, lavarse las manos, las normas de higiene, repercute. Si no está educada para no tener criaderos potenciales para vectores de enfermedades, también repercute. Si no se vacunan contra determinadas exactamente. enfermedades. Entonces, si no hay dotación de agua potable suficiente o adecuada para las personas, el agua potable y saneamiento es un tema muy importante y que desafortunadamente por el enfoque que hay ahorita en el tema hospitalario se ha quedado un poco al descubierto. Pero otras posibles fuentes de recursos son las alcaldías. Las alcaldías tienen que invertir en salud, al menos en las acciones preventivas, y podrían estar apoyando. Yo recuerdo que tuvimos una epidemia de dengue fuerte y sumamos esfuerzos entre gobernadores, alcaldes, sociedad civil, Ministerio de Salud, y todos en conjunto encontramos Usted ha tocado un tema sumamente importante, yo creo que no se había mencionado de esa forma hasta el momento, y es el carácter sistémico de atender el sistema de salud. Solamente el ministro aislado no va a lograr resolver la crisis de salud que tenemos. Claro, tenemos una crisis de recursos, tenemos problemas porque al parecer se ha incrementado la corrupción y tenemos que cerrar todas esas coladeras que tiene el ministerio. Pero la otra cuestión en términos de prevención es ese enfoque sistémico que, como usted bien menciona, se trabaja desde otras dependencias que no son precisamente los funcionarios de salud los responsables, sino es una colaboración, coordinación institucional. Es que un tema es hablar de salud pública y otro tema es hablar del sistema de salud. Mark Lalonde es un exministro canadiense, hizo un análisis de qué influía en la salud de las poblaciones. Y el sistema de salud influye únicamente en el 9 y en el 11% de la salud de las poblaciones. El resto es el estilo de vida, lo biológico y el ambiente. Entonces, para ese resto de cuestiones incide el poder platicar con otros sectores, como los maestros, los alcaldes, etc. En cuanto al sistema de salud, tenemos un sistema de salud que ya colapsó. Un modelo de sistema antiguo que ya no responde a las necesidades. Tenemos un seguro social que cubre a un 25% de la población, con recursos el doble o el triple de lo que tiene el Ministerio de Salud para cubrir el 75, el 78, el 73%. Hay un 2% porque solamente un mínimo privado. Porcentaje de la población tiene acceso a la seguridad social, por ejemplo. Exactamente, y menos al sector privado. Entonces, al Ministerio de Salud le llega la carga de una gran cantidad de pacientes. Encima de eso, en este gobierno los niveles de atención fueron desarticulados. Hoy no hay un programa de extensión de cobertura. No digo que sea por medio de ONGs, pero debiera haber un institucional. Sí, porque no se dieron opciones. Cuando se dijo que había corrupción y lentitud en las ONGs, solamente se cerró, pero no se dieron opciones. El otro problema que hay también es el recurso humano. En el gobierno, cuando terminamos, entregamos alrededor de 36,000 trabajadores. Hoy el licenciado Herrera habla que hay 55,000. Que no hay ni siquiera claridad sobre el número exacto. Exacto, lo cual no es que sea malo ni bueno. Al final,
de acuerdo a los estándares, deberíamos de tener 25 personas capacitadas en salud para atender a 1000 habitantes. Nosotros tenemos 9, o sea, todavía nos falta, pero hay que ver en dónde están esas personas y qué están haciendo, porque, por ejemplo, por los vaivenes del pacto colectivo, que no le han pagado los viáticos, porque también pasaron de ganar, de recibir en viáticos de 80 quetzales diarios a 300 quetzales diarios por actividades que eran propias de su función. Entonces, es otro lugar donde se está yendo mucho recurso. Entonces, ahora, si no le dan el viático que por medio del pacto colectivo fue asignado, los trabajadores no salen a hacer fumigación, ni eliminación de criaderos, ni a visitas a domicilio. Entonces, eso obviamente ha hecho que el tema de salud se venga para los suelos. Gracias, doctor. Ya se nos ha terminado prácticamente el tiempo. Si usted tuviera alguna otra recomendación muy en concreto para darla en escasos segundos, pues le dejo el tiempo para que pueda hacerlo antes de irnos de la entrevista. Muchas gracias al presidente de la República, al presidente del Congreso, que se sienten, que busquen juntos recursos, porque el Congreso, ¿por qué? Porque si hay que hacer alguna ampliación presupuestaria, pues que sea aprobada, o para que ratifiquen el mencionado estado de calamidad pública, que solamente de esa manera, con más recursos y con poder hacer procesos ágiles a través de un estado como este, con transparencia, por supuesto, se va a lograr hacer frente a la crisis y que se ponga el presupuesto del año entrante a un incremento presupuestario con los respectivos candados para que los recursos no tomen para un lado que no corresponde, que fue parte del problema actual, y que se ponga la salud como un número 1 en la agenda nacional. Muchas gracias, doctor. Y otra cuestión que sería sumamente interesante también es poder tener un consejo de exministros. Yo creo que no todas han salido señalados por casos de corrupción o están siendo perseguidos por la justicia. Sería muy bueno retomar la experiencia de todas aquellas personas que han estado frente a este ministerio para, con base a esas experiencias, tratar de recomponer estas deficiencias de nuestro sistema de salud. Eso, muchísimas gracias. Y tener un plan de largo plazo del Ministerio de Salud. El reglamento 115-99 es del 99, es del siglo pasado. Hay que transformarlo a las necesidades y realidades actuales. Actuales y con visión prospectiva también, todo aquello que se nos puede presentar en el futuro. Nuevamente, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado, a nuestro público televidente también. Y ahora volvemos nuevamente con Mario y Carolina para que hagan ese enlace con nuestros compañeros de Matutino Express. Adelante.